al Evangelio de Mateo. Acompañadme al Evangelio de Mateo. Y mientras busquéis Mateo, contestadme a esta pregunta. ¿Cuántas y cuántos de los aquí presentes somos un poco cotillas? Bueno, además de cotillas hay mentirosos, que no confiesan su pecado. Rosy no es mentirosa, Rosy es cotilla. Ella misma lo ha confesado delante del pueblo. ¿A cuántos nos gusta saber? ¿Cuántos nos gusta saber qué va a pasar mañana? ¿Cuántos estamos interesados en qué va a ser de nuestro futuro? ¿A cuántos nos gusta saber qué está cocinando la vecina de enfrente? Ahí no llega, Rosy. Pues hay más de uno y más de uno que... Mateo 24. Y cuando veáis el título de este capítulo vais a entender de las preguntas. Mateo 24, dice así la palabra del Señor: si nos acompañas desde tu casa o trabajo o desde el coche, desde donde sea que nos escuchas por la radio, también estaremos encantados de compartir este tiempo de palabra contigo. Mateo 24 dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, hemos abierto nuestros corazones a tu palabra, y ahora te pedimos que ésta arraigue profundamente en nosotros y sea bendecida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Os he preguntado cuántos sois cotillas, cuántos sois curiosos, cuántos tenéis preguntas, cuántos queréis saber, cuántos tenéis inquietudes. Y me gustaría comenzar esta meditación en la palabra del Señor con una pregunta. ¿Es posible que el amor se enfríe? ¿Es posible que el amor hacia el Señor se enfríe? Vamos a intentar responderla durante los próximos minutos. Pero, ¿sabéis? No es una pregunta que se pueda responder sí y ya está. Podemos decir, sí, es verdad, es posible, yo lo he experimentado, yo lo he visto en otras personas, la Biblia lo dice. Y es que tenemos que ver nuestra vida como parte de un todo, parte del plan de Dios, pero parte de una humanidad que está constantemente en busca de respuestas. El ser humano, desde el mismo inicio de su creación, desde el origen, ha buscado sentido a la vida. Ha buscado un porqué y el para qué, los motivos de por qué suceden las cosas. Y esto se debe a un motivo muy sencillo. Dice el sabio, en la palabra en el Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, hay en el corazón de cada ser humano un hueco, un espacio que solamente Dios puede ocupar. Y solamente cuando conocemos al Señor personalmente, esas respuestas comienzan a tener, esas preguntas comienzan a tener respuesta a través de la palabra del Señor. La Biblia se convierte en ese manantial, se convierte en esa fuente que provee y que satisface nuestros interrogantes más íntimos. Ya lo decía,
Be or not to be, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? Esas preguntas todo ser humano se las ha hecho en alguna ocasión de su vida. El sentido. Y buscamos señales. Buscamos señales. La gente busca señales en las estrellas. La gente busca señales en los animales. Busca señales en la naturaleza. Busca señales en las circunstancias que pasan. Las personas buscan señales para encontrar sentido, para encontrar propósito a la vida. Y la Biblia nos provee, como hemos leído, de esas señales. Así que si eres un hombre o una mujer que te consideras cotilla, curioso, yo te aconsejo algo en esta noche, vete a la Biblia, porque vas a empezar a encontrar todas las respuestas que necesitas. ¿Amén? Y preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con el amor? ¿Qué tiene que ver con que el amor se enfría o no se enfría? Que es la pregunta con la que he comenzado la meditación. Pues fijaros, el capítulo 24 de Mateo habla precisamente de esas señales que preceden a la venida, al segundo retorno de Jesús, entre las cuales hoy me quiero centrar en una, porque es una que cada vez veo más evidente en esta humanidad y sobre todo en la Iglesia. Y es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tú tienes preguntas, yo tengo preguntas, pero ¿sabéis? Los discípulos también tenían preguntas. Es más, esta afirmación de Jesús, esta lista de señales de la Biblia, o de lo que acontecería en los últimos tiempos, viene después de que los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Sabemos que el Templo de Jerusalén era uno de los monumentos, de los edificios más imponentes de la antigüedad, y por los diferentes evangelios vemos cómo cuando Jesús, en esa última semana antes de sufrir la pasión, entra en Jerusalén con los discípulos y entonces ellos, muy orgullosos como judíos que eran, dicen, Señor, mira qué piedras, mira qué edificios, todo blanco, todo resplandeciente, mira cuántos miles y miles de personas han venido a contemplar el templo de los judíos. Y fijaros que Jesús responde. No estaba impresionado, ya conocía el lugar. ¿Sabéis? Llegará un día en que no quede piedra sobre piedra. Llegará un día en que de aquí no habrá nada, absolutamente nada. Y entonces los discípulos de Jesús, sorprendidos, dicen, Señor, ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué señales van a acompañar? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué es lo que va a suceder para que sepamos identificar y reconocer ese día? Y la respuesta de Jesús, una vez más, los deja con algo para pensar. No os corresponde a vosotros. Esto aquí en el Evangelio de Mateo no hace mucho énfasis, pero en los Evangelios de Lucas y de Marcos sí. No os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones. Solamente mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Pero si yo os voy a decir cuáles son las señales que os van a servir de guía, las señales que os van a servir para entender en qué tiempos estáis viviendo. Y aquí me gustaría resaltar un principio importante, hermanos, porque podemos ser muy inteligentes, humanamente hablando, pero eso no quiere decir que somos sabios. La verdadera sabiduría es la sabiduría que Dios nos da. La sabiduría humana en comparación o en confrontación con la sabiduría divina no es nada. Necesitamos no solamente inteligencia, sino sobre todo sabiduría de parte de Dios. Amén. Ser sabios. Y debemos, hermanos, ser creyentes entendidos en los tiempos para saber cómo vivir en ellos. Si hay algo que no cambia, algo que es inmutable, algo que permanece siempre, es la palabra de Dios, son los principios de Dios, es el Evangelio de Jesús. Él dijo, ni una sola jota, ni una sola tilde, nada será cambiado. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Amén? Ahora bien, los tiempos cambian. Las generaciones cambian. Las culturas evolucionan o involucionan, mejor dicho. Todo va cambiando. Y nosotros no vivimos hoy, en el 2019, de la misma forma en que vivíamos cuando nacimos o cuando teníamos 10 años o 15 años o 20 años. Todo va cambiando. Y debemos comprender qué señales acompañan a los tiempos en que vivimos para saber cómo vivir en esos tiempos de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Un ejemplo de este tipo de persona lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice,
De los hijos de Isaacar, cuando David fue a pelear, dice que el ejército que se juntó con él, dice que de los hijos de Isaacar, es decir, una de las 12 tribus de Israel, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fijaros, hombres entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel, lo que la nación tenía que hacer. Y sus hermanos, el resto del pueblo, los escuchaba y seguía su consejo. Hombres entendidos en los tiempos. Otra pregunta que yo te lanzo. ¿Eres un hombre o una mujer entendida en los tiempos en los que vives? ¿Disciernes el tiempo profético en el cual estamos viviendo? ¿Disciernes los tiempos en los cuales estamos viviendo o simplemente vives y vas al día a ver qué sucede? Eso es muy de nosotros, muy de los españoles, ¿verdad? Vivir al día. Si tengo 10 euros en el bolsillo me lo gasto. Ya mañana ya. Si hoy tengo algo No pensamos en mañana. No nos planteamos el mañana. Con tener la tripa llena, un buen sofá y una tele grande ya lo tenemos todo hecho. Sí, somos así. Y luego lloramos delante del Señor porque nunca tenemos nada. Pero porque no discernimos los tiempos en que vivimos. Nos han engañado creyendo que tenemos que ser pobres siempre. Que tenemos que estar siempre mal. Que siempre tiene que tener algún problema en la vida. Nos han engañado. Porque no discernimos los tiempos en los que vivimos. Fijaros que el significado de la profecía de Mateo tiene un doble cumplimiento, tiene un cumplimiento inmediato. Casi o aproximadamente 30 años después de que Jesús pronunciara estas palabras, el templo de Jerusalén y toda la ciudad de Jerusalén fueron reducidas a escombros. O sea, se cumplió. En la generación quizás algunos creen que el apóstol Juan pudo ver la ciudad de Jerusalén destruida. Es más, hay algunas tradiciones cristianas muy antiguas que creen o que afirman de que Juan fue uno de los últimos cristianos en abandonar Jerusalén antes de que fuese totalmente destruida. Sabemos que Juan estaba vivo en ese momento y que algunos de los discípulos también estaban vivos. O sea que tiene un cumplimiento inmediato, pero esta profecía también tiene un cumplimiento futuro y tiene que ver con el final de los tiempos. Creo que es el mío, me lo puedes apagar, se me ha olvidado. Tiene un cumplimiento que tiene que ver con el final del mundo, con el final de la humanidad, con el final de esta generación. Y estas señales que acompañan la destrucción de Jerusalén son señales que serán visibles también en el momento en que Cristo venga y ejecute juicio sobre las naciones y cumpla con lo que ya está establecido. Así que, hermanos, identificar estas señales nos ayudará a entender los tiempos, a permanecer alerta ante los peligros presentes y futuros y perseverar en la vida que agrada al Señor. De hecho, el versículo 4, fijaros cómo empieza Jesús: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, lo cual quiere decir que habrá voces que intentarán engañar ¿a quién? ¿A quién estaba hablando Jesús? A sus discípulos. O sea, que va a haber voces que van a intentar engañarte todo el tiempo para que no perseveres, para que no veas con los ojos del Espíritu y para que no camines en victoria hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, hermanos, si realmente deseamos vivir como conviene y en victoria, debemos atender a estas señales. Y entre ellas, la que yo hoy quiero recalcar y en la que me centro, porque creo que es una de las más evidentes y también más peligrosas, es que el amor de muchos se enfriará. El domingo meditábamos acerca de dar un paso más en amor, recordando y reflexionando en la fuente del amor, que es Dios mismo, que es amor. El domingo seguiremos predicando acerca del amor. Pero debemos recordar que esto no es algo que Dios pone ahí y ya está, sino que la Biblia también nos advierte, y es una de las señales de los últimos tiempos, en el que el amor de muchos se enfriará, que el amor de muchos disminuirá e incluso desaparecerá. Ahora bien, ¿a quién se refiere Jesús cuando dice que el amor de muchos se enfriará? Yo he escuchado interpretaciones de todos los tipos, y la más curiosa es, no, la gente del mundo que es que no ama, no sabe cómo amar. ¿Jesús está hablando de los creyentes? Jesús está refiriéndose literalmente a aquellos que un día lo conocieron, lo siguieron y lo sirvieron, pero que dejarán de hacerlo, se apartarán de él y apostatarán de la fe. A esos se está refiriendo el Señor Jesús.
Y la causa de este enfriamiento nos la da el propio Jesús, por haberse multiplicado la maldad. Y sabéis, si miramos un poco hacia atrás, dice el dicho bien conocido que la nación, el pueblo que no aprende de sus errores, volverá a cometerlos en el futuro. La persona que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos en el futuro. O sea que los errores que tú estás cometiendo hoy son errores que has cometido en el pasado y que no has aprendido de ellos. Por eso debemos reconocer bien los tiempos en que estamos viviendo. No solamente los generales, sino también los de nuestra vida. Para no volver a cometer y no tropezar una y otra vez en la misma piedra. El ser humano de forma cíclica repite siempre los mismos errores. Y voy a daros algunos ejemplos que están en la Biblia. En los tiempos de Noé, vemos que la humanidad, salvo Noé y su familia, fueron destruidos por el agua. Lo vemos en Génesis capítulo 6. Debido a su inmensa maldad. Dice el versículo 5 de Génesis 6. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo no creo que nos encontremos muy lejos de esta realidad hoy día. No creo que nos encontremos muy lejos de esta realidad. Unos capítulos más adelante, pero muchos años después de este acontecimiento, vemos Génesis 11. Y en Babel, ese lugar donde después se fundó la ciudad de Babilonia, los hombres se unieron para desobedecer a Dios y entonces dice que fueron esparcidos. No fueron destruidos por agua porque Dios prometió que no iba a hacerlo nunca más de esa manera, pero fueron esparcidos. Y alguien dirá, oye, ¿por qué desobedecieron a Dios? ¿Qué había de malo en construir una torre? Es que Dios les dijo a Noé y a sus descendientes, fructificad y llenad la tierra, esparcíos, no os quedéis aquí, porque Dios conocía su corazón. Y ellos ¿qué hicieron? Se juntaron a una y construyeron o quisieron construir una torre que llegase hasta el cielo para hacerse un nombre, por si algún día Dios los esparcía. Ya se veían venir lo que Dios iba a hacer. Y Dios tuvo que esparcirlos. Y seguimos. Y en Génesis capítulo 19, ya con Abraham dentro de la historia, vemos la historia que ya conocemos de Sodoma y de Gomorra. Dos ciudades que colmaron la ira de Dios con su depravación y maldad y que fueron destruidas por el fuego. Según nos acercamos al final de este mundo, y hoy estamos más cerca de lo que lo estaban ellos, vemos como la maldad se multiplica y se multiplicará cada día más sobre la tierra. Lo cual, pues sabemos, como dice la Biblia, que desembocará en la destrucción de los enemigos de Dios, en la gran batalla final. Eso lo tenemos claro porque lo está en la palabra y nosotros estamos tranquilos en ese sentido. Y es que la humanidad, dando la espalda al Señor, lo único que hace es caminar hacia un terrible final para ella. Pero ya Jesús nos advierte de eso, o sea, que no quiero repetir ni redundar en algo que ya sabemos y que tenemos en la Biblia. La cuestión es, dentro de esa humanidad estamos nosotros. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que hemos sido rescatados del infierno por el sacrificio vicario de Cristo, aquellos cuyas vidas han sido saciadas, colmadas y llenas con el amor, el perdón y la misericordia del Señor. ¿Qué estamos haciendo con ese amor? Porque nosotros también nos vemos afectados por esa maldad que se multiplica cada día. Vivimos rodeados de ella y en ocasiones participamos de ella. En ocasiones pensamos como piensa el mundo malvado. En ocasiones hablamos como habla el mundo malvado. Y en ocasiones incluso actuamos como actúa el mundo malvado. Y es que la humanidad le ha dado la espalda al Señor. Y creen que cuanto más progreso alcancen o adquieran, mejor les va a ir. Y vemos, evidentemente, que es todo lo contrario. La humanidad piensa que cuanto más desarrollo, más bienestar y más felicidad. Y en cambio es todo lo contrario. Mayor desarrollo, mayor progreso, mayor desigualdad, mayor sufrimiento, mayor abuso y mayor inseguridad mundial. Lo cual nos lleva hacia lo que la palabra ya dice, antes de la aparición del anticristo. Pero es un tema que podemos hablar en otro momento. Y es que, queridos hermanos, dejar a Dios fuera de nuestra escena solo produce caos y solo produce destrucción. Por eso, ante esta situación que ya estamos viviendo. Y con esto no quiero asustar a nadie, quiero abrir los ojos de muchos. Porque si algo hay peligroso en la vida de un creyente es profesarse discípulo de Jesús y caminar con los ojos del Espíritu cerrados. Dios nos ha dado la unción del Santo para que veamos a través de sus ojos.
Dios ha puesto colirio en tus ojos para que veas a través de sus ojos. Dios te ha dado sabiduría y discernimiento espiritual para que veas y vivas y entiendas los tiempos y vivas en victoria cumpliendo el propósito de Dios en estos tiempos y en esta generación. Dice el rey David que él fue un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios y que sirvió ¿a quién? ¿A la generación anterior? No. ¿A la generación siguiente? No. Sirvió a su generación en la voluntad de Dios. Dios no te va a pedir cuentas a ti por lo que han hecho otros, ni por lo que harán los que vienen detrás. Dios te va a pedir cuentas a ti por cómo tú has servido a tu generación. Pero para poder servir a tu generación en la voluntad de Dios, en primer lugar tienes que conocer la voluntad de Dios y después saber cómo implementarla en este tiempo y en esta generación. Sabiendo los tiempos, discerniendo los tiempos. Porque de otra manera, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo alguien que no discierne puede decirle a otro o a otra persona lo que está bien y lo que está mal? Y muchos en este lugar, venimos los viernes al tiempo del culto y fijaros hermanos, los viernes a veces son una agonía, y perdonadme que sea tan honesto, son una agonía, venimos aquí con una cara como si nos hubiesen apaleado. Y es bien sencillo, puede estar cansado, sí, venimos cansados, puede estar agobiado, el problema es que no has orado, que no has estado tiempo con Jesús, que no has pasado tiempo con el Maestro, que como bien decía Lloyd, has querido hacerlo todo a tu manera, has querido arreglar tu trabajo, tu casa, tus amigos, tus problemas, y no has ido a la fuente del gozo, no has ido a la fuente de la sabiduría, y el enemigo te pega palos por todos lados y ni te enteras. Y no has adorado, no has alabado al Señor. Y cuando llegas aquí, el pastor o los músicos se esfuerzan y te animan. Hermano, hermana, levanta tus manos. Y no tienes fuerzas, y ni siquiera tienes costumbre, y hasta te puede dar vergüenza. Porque no discernimos los tiempos. Y después veremos las causas de por qué el amor se enfría. Pero es que ante esta situación, hermanos, debemos estar atentos a las señales que nos revela el Señor. Porque si nuestro amor se enfría, si nuestro amor por el Señor no es el que debería ser o el que era antaño, peligro, peligro, peligro. Y ahí no podemos echarle la culpa a nadie. Es que el pastor predica muy feo. El pastor es feo, no puede predicar bonito. Ahora, ¿el pastor predica la palabra? Sí, pues entonces no le eche la culpa al pastor. Es que en la iglesia no me gusta cómo se hacen las cosas. Es que mi marido no me quiere. Es que mi mujer es muy pesada. Es que el jefe no hay quien lo aguante. Es que. Perdona, si tu amor se enfría, tú eres el único responsable. Si tu amor por Jesús se enfría, tú, y únicamente tú, y solamente tú, eres el único responsable. Aunque la causa sea la multiplicación de la maldad sobre la tierra. Ahora, también sabemos nosotros que a los que estamos en Cristo, el enemigo no nos toca. Así que si la maldad nos está tocando, quizás sea porque tenemos la patita o las patitas más fuera que dentro. Y tú y yo somos los únicos responsables. Pero hablaremos de ello a continuación. Hermanos, debemos estar atentos a estas señales que el Señor nos revela. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y mi pregunta es, ¿qué espíritus son los que escuchas tú? ¿Qué voces son las que escuchas tú cada día? ¿Por quién te dejas convencer? ¿Por quién te dejas engañar? ¿Por quién te dejas enamorar? ¿Por quién te dejas distraer? Porque estamos escuchando voces todo el tiempo, ¿lo sabéis? La voz de nuestra conciencia, la voz de nuestros compañeros de vida y compañeros de viaje, la voz del Espíritu Santo, espero, la voz del mundo y la voz de Satanás y sus demonios. Constantemente estamos escuchando voces. Y esto no quiere decir que estamos locos ni que estamos paranoiados, no estoy hablando de eso. Pero sabéis que la batalla del creyente empieza en la mente, ¿verdad? Ahí es donde el enemigo ataca constantemente, en los pensamientos. Por eso dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovad vuestra mente para que no penséis como lo que erais antes, sino como lo que sois ahora, hijos e hijas del Dios Altísimo. Porque tú y yo actuamos en base a cómo pensamos. Esto lo compartía con algunos hermanos el otro día en la clase del Cestad. Si yo pienso que no valgo para nada, pues así actúo. Si yo pienso que soy un miserable, pues así actúo.
Si yo pienso que soy un depravado, pues así actúo. Si yo pienso que soy un muerto de hambre, pues así actúo. Si yo pienso que nadie me quiere, pues así actúo, así vivo. Ahora, si yo pienso que soy un hijo de Dios, y como bien repite Josefa constantemente, y tanto nos bendice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces así actúo. Si yo pienso que todas las promesas de Dios se cumplen y son sí y amén en Cristo Jesús por medio de nuestra vida, así actúo. Si creo que Dios mueve las montañas cuando actúo en fe y en obediencia, entonces así actúo. Si pienso que Dios está de mi parte, así actúo. Si pienso que soy un redimido, que aunque peco todos los días, pero todos los días tengo acceso al Padre para recibir perdón, misericordia y una nueva oportunidad, así actúo. Si pienso y sé que Dios me ama, así actúo como un hijo amado. Pensamos y actuamos. Y en base a cómo pensamos, así es que actuamos, así es que vivimos. Pero ¿qué voces son las que escuchamos cada día? ¿Qué voces? Porque dice que en los postreros tiempos, algunos, por escuchar las voces equivocadas, apostatarán de la fe, abandonarán su fe en Cristo y negarán su propia salvación. Ahora, sabemos que la maldad se multiplica cada día más y esto, como decimos, produce el que el amor de muchos creyentes se enfríe. Y cuando habla de apostasía, está hablando de aquellos que se pierden eternamente. No está hablando de algunos como un servidor, que por un tiempo se apartan del Señor, pero saben que van a volver a la casa. Simplemente se resisten, quizás por cabezonería, por orgullo, por miedo, por torpeza o por amor al pecado, pero saben que van a volver a la casa. Estamos hablando, y la Biblia está hablando de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, aquellos que se pierden sin remisión. Y la pregunta que surge a continuación, yo creo que se debe formular de manera correcta. Hoy va de preguntas. Y todo esto son preguntas que tú tienes que hacerte y que yo tengo que hacerme, pero no desde una perspectiva humana ni carnal, sino espiritual. ¿Cómo está mi amor por el Señor? ¿Cómo es mi amor por el Señor en este momento? ¿Cómo es? Y siendo honestos, siendo honestas, decir, Señor, pues estoy apasionado, estoy enamorado, estoy a tope, qué bien, pero quiero más, quiero amarte más. O quizás diga, Señor, no veas, últimamente te tengo descuidado. Últimamente estoy amando más a otras cosas. Últimamente, bueno, pues con honestidad, con sinceridad, pero también con esperanza y con fe. Señor, yo sé que tú tienes los brazos abiertos, las manos extendidas para derramar de tu amor sobre mi vida. Porque como bien escuchábamos el domingo pasado, tú y yo no vamos a amar más a Dios por mucho que nos esforcemos. Tú y yo solamente vamos a amar más a Dios cuanto más conozcamos al Dios del amor. Cuanto más cerca vivamos de Él, lo veremos después. La pregunta correcta que surge ahora, ¿cómo se enfría el amor? Sabemos por qué se enfría, lo hemos dicho, por haberse multiplicado la maldad. Pero ahora, ¿cómo se enfría el amor de un creyente? ¿Cómo se enfría? Y es una pregunta que alguien diría, bueno, por esto y por esto. Para mí no es tan sencillo, porque aquel que ha sido lleno del amor incomparable, incontenible, incondicional, perfecto de Dios, ¿cómo es posible que pueda permitir que todo eso se pierda, que todo eso se enfríe? ¿Cuáles son las causas, hermanos, hermanas, que hacen que ese amor de muchos se enfríe? Hay muchas, ¿vale? Y hoy voy a desarrollar algunos aspectos de una, que creo que es la que debemos identificar en este tiempo. Y es la obra del maligno en el carácter de los hombres y mujeres de esta generación. La obra de Satanás en el carácter, en las personas de esta generación. Esta obra se desarrolla en la simiente de pecado que el diablo plantó en el corazón de Adán y de Eva en el huerto de Edén. Ahí puso una simiente de pecado y de rebeldía que hizo que el hombre tuviera que ser apartado y separado de Dios. Por medio de Cristo, todo está volviendo a su estado original, ¿verdad? Pero seguimos en un cuerpo, seguimos en un estado en el cual, aunque nuestras almas han sido redimidas, este cuerpo se va a morir aquí, porque la paga del pecado es muerte. Y este cuerpo mortal aquí se va a quedar. Y en ese cuerpo, como el cuerpo que Pablo decía, miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago y eso que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cajón, de esta... no sé cómo definirlo, ¿verdad? Ahí hay una simiente, en ese viejo hombre que ya debería estar enterrado y más que enterrado, en el cual el enemigo trabaja y sigue trabajando.
Desde el momento en que el hombre se apartó de Dios, dejó de confiar en Dios en el huerto de Edén, el ser humano se convirtió en un idólatra. Se convirtió en un idólatra de sí mismo y de las cosas creadas. De sí mismo y de las cosas creadas. ¿Quién conoce los 10 mandamientos? ¿Los conocéis, verdad? Primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios. Primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios. Y no te harás, no adorarás nada que haya sido creado. ¿Dónde apunta directamente Dios? Al corazón del hombre. No adorarás nada que haya sido creado. Pues desde el momento en que el hombre pecó, se convirtió en un idólatra. Sigue ese deseo de adorar, porque sigue ese deseo de encontrarse con su Creador. Pero por causa del pecado, el hombre se adora a sí mismo, su capacidad, su humanidad, su independencia, o adora cosas creadas, animales, astros, la naturaleza, cosas que él mismo crea, imágenes, etc. ¿Sabéis? En Babel, el lugar ese del que hablábamos antes, el ser humano intentó asegurarse un nombre perpetuo gracias a que no había barreras. ¿Cómo el hombre pudo plantearse el construir una torre que llegase hasta el cielo? Porque no había barreras. Dios le había dado la capacidad intelectual, le había dado la capacidad creativa, imaginativa, y además no tenían barreras de comunicación. No había barreras de comunicación. Y fue precisamente ahí donde Dios actuó. Fue precisamente ahí donde el Señor actuó. Dios los separó, y no solamente los separó físicamente, los separó comunicativamente. Les dio lenguas diferentes a cada uno, para que no pudiesen seguir con esa obra de desobediencia que habían propuesto en su corazón. Y ahora empieza un nuevo tiempo de diferentes naciones, culturas, lenguas, que hoy, miles de años después, vuelven a estar interconectados unos con otros. Hoy hay un lenguaje universal por el cual podemos comunicarnos personas de todo el planeta en un instante. O sea que el ser humano, después de Babel, ha trabajado para volver a interconectarse. ¿Para qué? Para rebelarse contra Dios de nuevo. ¿Para volver a rebelarse contra Dios? Lógicamente el diablo está detrás de todo eso. Está detrás de todo eso. Siempre hubo maldad. Siempre. Pero hoy esa maldad es universal. Mientras no había comunicación, estaba localizada, pues culturalmente, localmente y dentro del desarrollo de cada sociedad, pues, pero ahora esa maldad es universal y se puede compartir y se comparte universalmente haciendo un clic en un ordenador o en un dispositivo electrónico. Tú puedes ver cómo matan a alguien en tiempo real, en la otra parte del mundo. Tú puedes ver cómo alguien abusa sexualmente de un niño o de una niña en tiempo real o después de haberlo grabado hace unos pocos minutos. Tú puedes ver cómo se comete abuso, acoso escolar a jóvenes de la forma más brutal y más salvaje en tiempo real o en pocos minutos después de haber acontecido. Tú puedes ver cómo los hombres se matan a bombazo limpio en tiempo real. La maldad, gracias a la comunicación, nos permite ver lo que pasa y, por lo tanto, compartir lo que pasa. El ser humano, desde Babel, ha trabajado para eliminar esa barrera que Dios le puso. Una barrera que se debe eliminar solamente de una forma, recibiendo el mismo espíritu para ser hijos de un mismo Padre. Y el ser humano lo usa, su conocimiento, su capacidad, para el mal. Porque todo pensamiento es para el mal. En este tiempo, donde todo se logra rápidamente y sin esfuerzo, algo tan puro y tan maravilloso como el amor se queda sin espacio. Pregunta del millón. ¿Cuántos amigos tienes? Yo depende. Aquí en Rota tengo 4 o 5, en el Facebook tengo montones. No, te hablo de amigos. Gente con la que pasas tiempo. Gente a la que miras a la cara. Gente con la que te comprometes de verdad. Gente a la que amas y te esfuerzas por amar. A mí que tú tengas muchos seguidores en las redes sociales no me dice que eres una buena persona. Me dice que hay mucho tonto que no te conoce. Porque te conocieran seguramente no te seguirían. O sí, porque eres la pera limonera. Pero ¿cuántos amigos tienes de verdad? ¿Con cuánta gente
pasas e inviertes tu tiempo de verdad? ¿A cuánta gente amas? ¿Con cuántas personas cultivas el verdadero amor cada día de tu vida? Esos son tus amigos. Ahora, tus contactos de redes sociales, esos no son tus amigos. A esos no los amas. Bueno, algunos muy espirituales los aman el amor del Señor, ¿verdad? Algo tan puro y tan maravilloso como el amor de Dios no tiene espacio, no tiene cabida en un mundo de tanta maldad como en el que vivimos. Y los creyentes debemos ser conscientes de ello para no dejarnos enredar ni caer en la trampa. ¿Sabéis? La eternidad de Dios choca frontalmente con la prisa y la fugacidad de los deseos del ser humano. Y desgraciadamente la eternidad de Dios choca frontalmente muchas veces con tus prisas y con mis prisas. Con esa fugacidad, con esa instantaneidad, con esa impaciencia que todos tenemos por el mundo en el cual vivimos. Pero déjame recordarte una cosa, mi amado hermano. A mí me está llevando más de 15 años conquistar el corazón de mi mujer. El hecho de que me haya dado el sí quiero hace casi 14 años no quiere decir que haya conquistado completamente a su mujer, su corazón. Yo tengo que conquistar su corazón cada día. Cada día. Y eso requiere paciencia. Eso requiere constancia. Eso requiere compromiso. Y eso requiere tiempo. Yo no puedo dar por descontado que ya está, ella me va a amar así. Y que puedo hacer lo que me dé la gana y que ella me va a amar. No. Yo sé que ella me ama. Yo sé que ella me ama por cómo soy. Incluso con mis muchos defectos. Y yo no quiero ganarme su amor, pero sí quiero merecerme su amor. Y sí quiero que ella esté orgullosa de ese amor que tengo por ella. Pues eso es en el amor humano. ¿Cómo no va a ser? Incluso mucho mayor, más intenso y de mayor dedicación el amor que tenemos por el Señor. ¿O queremos tratar a la amada como la princesa de nuestra vida y a Dios como un trapo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y aunque tú tengas mucha prisa por alcanzar las cosas, Dios sigue siendo eterno. Aunque tú tengas mucha prisa por tener todo lo que crees que necesitas, que la mayoría no lo necesitas, el mundo te ha hecho creer que lo necesitas. Si tú coges tu casa y te pones a mirar todo lo que no necesitas y que te ocupa tiempo, espacio y dinero, te darías cuenta de que vives completamente engañado y engañada. Que con el 90% de lo que tienes lo quitas y puedes vivir más feliz de lo que vivís ahora. Porque siempre se ha vivido así, se ha vivido feliz. Pero ahora vivimos llenos de cosas que nos afanan, que nos engañan y que nos entretienen. Y que nos hacen creer que tenemos y sabemos mucho. Y que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Alejarnos de cultivar el amor con el Señor. Porque la maldad se multiplica. Y con esto no estoy diciendo que el avance tecnológico sea malo, no, el avance tecnológico es bueno cuando lo usamos para bien, pero cuando nosotros lo utilizamos, no cuando Él nos utiliza a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay muchas personas que están enganchadas a su móvil, que si yo les pidiese que me diesen el móvil para romperlo aquí, se volverían locos. Todavía no lo he pagado, si el problema no es pagarlo o no pagarlo, el problema es que serías incapaz de estar 5 segundos sin el móvil. Eres incapaz de estar un día entero sin abrir tus redes sociales. Eres incapaz, estás enganchado, eres adicto, eres un esclavo, idolatras eso que Dios te ha dado para que lo utilices bien. Sencillamente porque lo has sustituido y lo has puesto en el lugar que le corresponde estar al Señor y al amor del Señor. Y podemos poner ese ejemplo como cualquier otro ejemplo, de muchas otras cosas, como veremos a continuación. La eternidad de Dios choca frontalmente con nuestras prisas, ¿verdad? ¿Verdad? La eternidad de Dios choca frontalmente con la fugacidad de nuestros pensamientos. Y el diablo ha preparado muy bien el terreno para que la humanidad lo tenga todo al alcance de la mano, como decíamos antes, en un clic, y no tenga que perseverar en nada. Así la tiene completamente engañada. ¿Sabéis cómo engañaban los emperadores romanos a la población para mantenerla subyugada y contenta? Pan y circo. Les regalaban pan y les tenían todo el día entretenidos en el circo. Ahora no hace más que ofrecerte cosas, el enemigo, cosas fáciles, cosas rápidas, y fútbol en la tele, y redes sociales, y programas de la prensa rosa, y de Gran Hermano, y Sálvame Deluxe naranja, amarillo, limón, y de todo. Sí, así está la humanidad y así está muchas veces la Iglesia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el amor de muchos se enfría? ¿Por qué el amor de muchos se enfría? Como decía uno, ¿cómo le explico yo a mis hijos que si ganas el saber y ganar, te dan 1.000 euros, y si ganas el Gran Hermano,
te dan 300.000. ¿Ahora cómo le explico yo que estudia al niño? ¿Claro? Si por hacer el imbécil en un programa, si lo ganas, te dan 300.000 euros y por contestar a preguntas de cultura te dan 1.000 euros, pues el niño ¿qué va a pensar? Pues nada, un borrico y cuanto más tonto mejor, que me van a aplaudir. ¿Verdad? Es el mundo en el que vivimos. Ahora, el problema no está en los que participan en Gran Hermano, el problema está en los que veis Gran Hermano. Y no veis Abrir y Ganar, que se aprende mucho. El problema no está en solamente los payasos que van allí, está en todos aquellos que consumen ese payasismo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y hablan nuestros ojos también. El diablo tiene engañada a la humanidad. Y nosotros como creyentes, mis amados hermanos, tenemos que estar atentos. Tenemos que ver con los ojos del Espíritu. Tenemos que identificar esas señales. ¿Sabéis cuáles son algunas de las mentiras por las cuales el enemigo tiene engañada a la humanidad y por el cual muchos creyentes apostatan de su fe? Primero, bombardeo constante de información, gran parte de ella falsa y manipulada. Hay gente que no ve el telediario y se cree todo lo que dice el Facebook. Hay gente que no lee libros de historia ni de ciencia y que se cree todo lo que pone la Wikipedia. Hay gente que se alimenta única y exclusivamente de eso. Y si yo mañana pongo en mis redes sociales que he visto un marciano, habrá millones de personas que se creerán que Serafín ha visto un marciano. Porque es lo único que van a leer y están acostumbrados, su mente está acostumbrada a creerse eso. Porque no tiene un conocimiento de otra cosa, no tiene un conocimiento adquirido, no tiene una base, no puede discernir, está ciego, está engañado. Por eso, mis amados hermanos, insistimos tanto los pastores, hermanos, estudien la palabra y estudien de todo lo demás, fórmense, capacítense, no solamente para tener un titulito colgado de la pared, sino porque el conocimiento nos permite adquirir sabiduría y además nos permite ser sabios. ¿Cómo sé yo que 2 más 2 son 4? Si me han enseñado y he comprobado que 2 más 2 son 4. Pero si no me lo han enseñado y no lo he aprendido, alguien te dice 2 más 2, 22. Claro, son 2 doses uno detrás de otro, ¿no? 22. Os parece una broma muy tonta, pero es que mucha gente se cree esas bromas tan tontas, sencillamente porque no ven. Y están bombardeados de información. Hay un bombardeo constante. No tenemos tiempo de asimilar una noticia que ya llega a otra. No tenemos tiempo de asimilar un producto que ya te mete en otro. No tenemos tiempo de asimilar algo que acabamos de ver, de leer, de escuchar y ya viene otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. ¿Y sabes cómo nos deja eso la mente? Atontada. Otra mentira, apelación a satisfacer los instintos más básicos del ser humano. Se apela a satisfacer los instintos más básicos. Lo más básico. Lo más sencillo. ¿Y qué es lo más básico del ser humano? La comida, la casa y el sexo. Y por ahí gira todo. Un lugar donde vivir, llenar siempre la barriga y las necesidades sexuales satisfechas. Y se apela a ello. Y se promociona desde la televisión, desde las series de televisión. Podría nombrar aquí muchas series de televisión que muchos de vosotros veis y que lo único que promocionan es la promiscuidad sexual, el maltrato hacia las mujeres, el adulterio, la fornicación y toda la serie de depravaciones que vemos en la palabra. Y lo ven nuestros hijos de 7, 8, 9, 10 años, porque están en horario infantil. Luego nos extrañamos, ¿verdad?, cuando hay manadas por ahí violando a niñas. Nos extrañamos. Promoción del infantilismo y de la inmadurez. Claro. Vivimos rodeados de hombres y mujeres con 30, 40 años que piensan como niños de 12, 13 años. Solo piensan en salir, divertirse, ir de juerga, tener una buena Play con los últimos juegos de moda. Y no hace falta tener la Play, tenemos el móvil. Y en el móvil podemos estar jugando horas y horas y horas y horas. Y evadir nuestras responsabilidades como hombres. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el amor de Dios se enfría
en nuestros corazones. La desconfianza hacia todo lo que tenga que ver con el compromiso y con el respeto. Ya no nos casamos. Eso es de viejos, ¿verdad? Eso es un papel. Y también desconfianza y respeto a la autoridad. Todo lo que tenga que ver con la autoridad. ¿Y sabéis el diablo cómo lo hace? En cuanto a los creyentes, porque estos son generales. En primer lugar, las voces. No hay que orar tanto. No pasa nada si no oramos tanto, ¿verdad? Total, vamos al culto, cumplimos con los rituales. Tampoco sirve de mucho, porque es que, total, cuando oras, oyes algo, te pasa algo, cambia algo. Eso lo hacen los viejos, los viejitos. Y el pastor, que se aburre, que no tiene nada que hacer, pues son los que oran. ¿Cuántas veces escuchas esa voz en tu mente? No hace falta orar, hombre. No hace falta orar. ¿A que la escuchas muchas veces? ¿Sí? ¿La escuchas muchas veces? Bueno, lo que realmente edifica no es orar, es escuchar buena música cristiana. Buena música cristiana. Yo estoy todo el día ahí con red de amistad y buena música cristiana. Eso es lo que edifica mi vida. ¿Yo para qué voy a orar? Yo tengo ahí mis muy buenas descargas ilegales de internet. Eso es lo que edifica mi vida. Escuchar a los últimos grupos de moda que le dan caña ahí, que cantan unas canciones que te llegan hasta lo más profundo del alma. Pero música moderna, nada de la música antigua, esa no llega al corazón. Esas son las voces que escuchamos constantemente en nuestra mente. Y esa voz no viene del Espíritu Santo. No hace falta leer tanto la Biblia. Con escuchar buenas predicaciones en YouTube, más que suficiente. Yo he llegado a escuchar, es que a mí como me cuesta mucho concentrarme, pastor, lo que hago es, escucho la Biblia. Le pongo ya la aplicación de YouVersion y escucho la Biblia. Digo, hermano, tú eres un perezoso y un vago. O sea, lo único que no te requiere esfuerzo físico, que es sentarte y leer, ni eso quieres hacer, quieres que otro lo haga por ti. Eres un perezoso. Claro, así va la vida muchas veces, de esas personas. Lógicamente, después de que no oramos, sustituimos la oración por buenas canciones, y cuanto más moderna, mejor. Después, no leemos la Biblia, que nos la lea otro, o que alguien nos predique, ya ni que nos la lea, que nos lo predique. Pues tampoco es tan importante congregarse, ¿verdad? Total, la fe es algo personal, yo al cielo no voy a ir solo, no voy a ir acompañado, la puedo vivir en mi casa. ¿Cuántas veces escuchas esa voz? ¿Cuántas veces escuchamos esas voces? Y por supuesto, esta voz que te lleva a mirar modelos de iglesia, modelos de ministerio, a los cuales queremos imitar, en vez de mirar a Cristo y al modelo de iglesia que el Señor nos deja en su palabra. Claro, tenemos tanta comunicación, podemos ver el local, podemos ver las predicaciones, podemos ver el funcionamiento de cualquier iglesia prácticamente que hoy tenga un mínimo de tecnología. Y queremos esto de aquí, queremos esto de allá, y queremos ser como ese hombre, y queremos ser como aquella mujer, y yo quiero predicar. Y que pocas veces viene gente a mí y me dice, ¿cómo me gustaría ser como el apóstol Pablo? Digo, ¿ah, sí? Y dice, sí, como el apóstol Pablo, predicar con poder. No, el apóstol Pablo estaba en la cárcel la mayor parte del tiempo. Bueno, no, pero como el apóstol Pablo cuando estaba libre. Nadie te viene diciendo, quiero ser como Esteban, fiel hasta el final. Te vienen imitando a Dante Gebel, a Itiel Arroyo, que están bien, ¿sabes? Son personas que yo admiro por su predicación y ministerio. Pero mi esfuerzo principal es parecerme a Jesús, aunque parezca una utopía. Y el diablo distrae a los creyentes y pone sus ojos en personas, en modelos, en vez de poner sus ojos en Cristo. Y estoy terminando, hermanos. Si alguno está tentado a dormirse, el de al lado que le pegue un buen codazo. Todo esto, unido a un bombardeo constante de maldad y de perversidad por los múltiples medios de comunicación, va cauterizando las mentes y los corazones de quienes no permanecen firmes en el Señor ni en su amor. Y estoy seguro de que más de una y más de uno se ha sentido identificado lo que estoy hablando, porque estoy hablando de ti. Y no te hablo de ti juzgándote con un dedo acusador, no, sino porque vivo contigo, convivo contigo, nos vemos todos los días y sabemos cada uno cómo somos. Y yo no estoy aquí para juzgar ni para condenar, pero sí estoy aquí para advertir y que nuestros ojos sean abiertos, mis amados. Porque los que viajamos
y compartimos con otros pastores, una de las realidades de esta nación y de las naciones es que el amor de muchos se enfría en la iglesia. Es verdad que muchos están viniendo al Evangelio, pero son muchos cuyos corazones se están enfriando, cuyos corazones se están distrayendo y están apostatando de la fe. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos. Son personas que terminan viendo a Dios solamente como una fuente de beneficio y de socorro. Y no les interesa en absoluto cultivar una relación íntima con Él, ¿verdad? Solamente quieren a Dios cuando tienen un problema o necesitan algo. Y se olvidan de que Dios no está ahí, hermano. Acuérdate de esto, ¿vale? Y esto te lo voy a dejar ahí como una perla para que la apliques para tu vida y la apliques en la vida de otros. Dios no está ahí para hacer lo que le pides. Dios está ahí para hacer lo correcto. Dios está ahí para hacer lo correcto. Y lo correcto siempre es lo mejor para nosotros, aunque no sea lo que le estemos pidiendo. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué es lo correcto? Conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo a Dios. El Dios de amor. El Dios que es amor. Así que la pregunta es, otra vez, y termino con otra pregunta. ¿Cómo está tu amor por el Señor? ¿Cómo está tu amor por el Señor, hermano, hermana? ¿Cómo está? ¿Está firme? ¿Está fuerte? ¿Está a tope? ¿Es un amor que arde? ¿Es un amor que te apasiona? ¿Es un amor que te desafía? ¿Es un amor que te mantiene sirviendo a Dios y que te mantiene siempre expectante ante lo que Dios va a hacer? ¿O es un amor que está cada vez disminuyendo, haciéndose más pequeñito? Tienes que hacerte esa pregunta. Porque en muchos países, ¿sabes cómo el diablo intenta apagar la fe de la iglesia? Por medio de la persecución directa. Persecución, encarcelamiento y ejecución. En este país, ¿sabes cómo el diablo intenta apagar tu amor y tu fe? Distrayendo tu atención. Distrayendo tu atención. Poniendo delante de ti muchos dioses, disfrazándolos de cosas inofensivas y al final arrastrándote detrás de ellos. Y ponle el nombre que tú quieras a esos dioses. Pero es una persecución mucho más civilina, porque se mete en nuestras casas, se mete en nuestras habitaciones, se mete en nuestro tiempo privado, se mete en todo rincón de nuestra vida. Y tú y yo tenemos la palabra del Señor para saber qué señales estamos viendo y qué señales nos indican el tiempo en que vivimos, hermanos. Así que si no sabes dar respuesta a la pregunta que te acabo de hacer, ¿cómo está tu amor para el Señor? Utiliza los próximos días de tu vida para plantearte, para preguntarte, para decir, ¿cómo está mi amor por el Señor? Sabiendo de que en los últimos tiempos, por causa de que la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría, pero yo sé que tú no eres de uno de esos. Yo sé que tú no eres una de esas. ¿Amén? ¿Puedes decir amén a eso? Yo sé que tú no eres uno de esos. Pero piensa que estás en el punto de mira del enemigo. Tu vida es un blanco del enemigo e intentará hacer todo lo que sea posible para que tu amor y el mío se enfríe. Para que tu amor y el mío se enfríe persiguiéndonos de 1001 formas. De las formas en que sepa que nos puede engañar. Así que si has aceptado el desafío que el Espíritu Santo nos ha lanzado en este año y estás dispuesta y dispuesto a dar un paso más en amor, yo te invito una vez más, no te esfuerces en amar a Dios, no te esfuerces en amar a los demás. Persevera y empeñate en conocer a Dios. Amén. Empeñate en conocer al Señor. Empeñate en conocer al Señor. Y empieza a dar respuestas a todas estas preguntas que yo te he lanzado en esta noche, que no ha sido yo, es el Espíritu Santo. Y empieza a identificar todos esos dioses, falsos dioses, que se levantan en tu vida ante los cuales te postras cada día. Si lo primero que tú haces cuando te levantas por la mañana es de abrir los ojos y pensar en el trabajo, ahí tienes un ídolo. Si lo primero que haces por la mañana y lo primero que piensas es en tu mujer o en tu marido, ahí tienes un ídolo. Si lo primero o lo último que haces cuando te acuestas es en el trabajo o es en el partido de fútbol que acabas de ver o en los últimos mensajes que acabas de ver, ahí tienes ídolos. Ahí tienes ídolos. Ahí tienes ídolos. Porque lo primero que tú y yo debemos pensar cuando abrimos nuestros ojos, incluso antes de abrir nuestros ojos, tiene que ser el Señor Jesucristo. Y lo último tiene que ser el Señor Jesucristo.
Y durante el día, su pensamiento, su persona, su presencia, sus deseos, su voluntad, su amor, su gloria, han de ser lo que nos acompañe en todo lo que hacemos y en cualquier lugar donde estemos. Sea en el trabajo, sea con la familia, sea en el descanso, sea allá donde estemos. Él tiene que ser el protagonista, porque eso es un indicador de que nuestro amor por Él está donde tiene que estar. ¿Amén? Así que no nos empeñemos tanto ¿Estamos en la última generación ya? ¿El Señor vendrá en el año 24? No nos empeñemos tanto en identificar, porque Jesús dice que nadie sabrá el día ni la hora, nos vendrá como ladrón en la noche. Empeñémonos más en mantener nuestras lámparas encendidas, en mantener el fuego de nuestro amor por el Señor ardiendo. Empeñemos nuestra vida en conocer al Dios que nos ha salvado. Empeñemos nuestra vida en conocerlo y amarlo. Y eso es un empeño que nos va a llevar todos los días de nuestro caminar con el Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero piensa, Babel se está repitiendo. El anticristo está preparando el terreno para un nuevo orden mundial, en el cual ya nadie discernirá, nadie verá. Solamente la Iglesia, pero la Iglesia habrá sido arrebatada. Entonces ya podrá hacer con la humanidad lo que Él quiera hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva. Pero hasta ese momento, Jesús le dice a sus discípulos, el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Amén? Y los que aquí estamos, seremos salvos. Pero hemos de perseverar hasta el final, mis amados. Así que yo voy a orar por ti. Voy a orar también por los hermanos y hermanas que no han podido venir en este lugar y que seguramente muchos nos están escuchando a través de la radio. Y voy a orar para que tu fe no falte, como dijo el Señor, pero también para que tu amor no solamente no disminuya, sino que crezca cada día más por el Señor. Para que tu amor sea una antorcha encendida dentro de tu corazón. Ese amor que Dios ha derramado y que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo avivemos cada día más. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Cultivando una relación íntima contigo. Íntima contigo. Íntima contigo. Si mientras estoy hablando estás pensando en los muchos problemas que tienes, ahí tienes un ídolo. Ahí tienes un ídolo ante el cual te postras todos los días. Y en vez de mirar al Señor, miras a los problemas. Si mientras estoy hablando estás pensando en el dinero que te hace falta para no sé qué, ahí tienes otro ídolo. Ahí tienes otro ídolo. ¿Qué llena tu mente y tu corazón? Porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y yo quiero que tú, hoy, esta noche o mañana o pasado, puedas responder a esta pregunta y digas, mi tesoro está única y exclusivamente en Cristo. Por lo tanto, ahí está mi corazón. Y solamente ahí está mi corazón. Entonces empezarás a ver milagros en tu vida. Entonces empezarás a ver cambios en tu vida. Entonces empezarás a vivir una dimensión completamente diferente en tu vida. Cuando tu corazón pertenezca solo y únicamente a Cristo. Y tu amor sea el amor que nos permite perseverar hasta el final. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias.